Balagados Podcast, un breve espacio de expresión sonora que pretende compartir algunas ideas y ocurrencias extraídas del día a día en la Ciudad de México. Tenemos restricciones por todos lados y prácticamente en todos los ámbitos, social, político, religioso y económico. Es relativamente fácil identificar qué sí y qué no podemos hacer. Y no puedes casarte con alguien de tu propio sexo. Y no puedes vestirte de tal manera. Y no puedes salir del país o si no puedes entrar a otro, etc. Muchas de estas restricciones tienen una razón de ser y otras siento que simplemente nos las inventamos para complicarnos a nosotros mismos un poco más la vida. Todo lo que creemos que hacemos por decisión propia siempre tiene una contracara que pone en entredicho nuestro supuesto libre albedrío. Por ejemplo, soy yo quien decide seguir en el trabajo que tengo actualmente, pero si renunciara seguramente no sería tan fácil elegir otro trabajo. Otro ejemplo, yo elijo los lugares que quiero visitar, pero es evidente que hay lugares a los que no me está permitido entrar sin autorización. Un último ejemplo, yo elijo qué música escuchar y qué películas ver, pero también me sucede a menudo que no puedo adquirir ciertos discos o películas, ya sea por su costo o por su escasez. Lo que trato de decir es que siempre hay una jiribilla en nuestras decisiones. Así funciona nuestra sociedad, porque aparentemente ese es el modo de vida que hemos elegido. Hablando de cómo elijo entretenerme, me gusta ir al cine y ver películas. Veo en promedio 5 películas a la semana, usualmente de géneros diferentes. El mercado de la piratería me ha permitido acceder a ciertos títulos que son difíciles de encontrar en el mercado regular, pero también de vez en cuando recurro a la piratería para ver algunas películas que sí tienen amplia distribución en cines o en copias autorizadas. Pero esto sucede cuando hay en cartelera alguna película en la que tengo mediana curiosidad, pero no la suficiente para pagar los encarecidos precios del cine. Más bien, ya solo pago para ver películas en las que tengo un verdadero interés. Me sucedió con la película The Amazing Spider-Man del año 2012. La cual me daba un poco de curiosidad, pero no la suficiente para acudir al cine, por lo que elegí verla pirata. Solo que la copia que adquirí me dio definitivamente una experiencia mucho más allá de lo que esperaba. Al iniciar el DVD, apareció un menú evidentemente hechizo. Al presionar play, me percaté que era una de las copias que los dealers de piratería llaman copia de cine. Es decir, que fue grabada con cámara Handycam colocada al frente de una pantalla, por lo que la grabación es de calidad casera, la cual es de pésima calidad comparada con la imagen y el audio de un DVD original. Esta copia de cine también registra los hechos que suceden en el entorno de la cámara, por lo que es común ver en este tipo de grabaciones la silueta de alguien interponiéndose entre la pantalla y la cámara, igual que cuando alguien pasa enfrente de ti en el cine, pero en mi caso la silueta que se interponía entre la película y mi mirada era la silueta del señor pirata, como suelo llamarle a cualquier realizador anónimo de este tipo de copias. Una vez que el señor pirata también tomó su lugar para ver la nueva película de Spider-Man, medité que su copia de DVD debía ser original, con mejor calidad en imagen y audio y proyectada en una pantalla más grande que la mía, lo cual es como si yo estuviera quedándome con las obras de su plato. Pero aún así decidí continuar viendo su grabación. Habían transcurrido algunos minutos y justo cuando la trama de la película comenzaba a agarrar forma, escucho que un niño pequeño, entre 5 o 6 años, seguramente hijo del señor pirata, se acerca interesado por lo que acontece en la pantalla. No puedo verlo, pero sus gritos desaforados me aseguran que está en la misma habitación que el señor pirata, quien trata de callarlo, atrayendo su atención hacia las peripecias en pantalla de Peter Parker. ¡Mira cómo vuela! Señala erróneamente el señor pirata a su hijo, mientras yo pienso: Spider-Man no vuela, tarado, se columpia. Pero debo tragarme mi explicación, pues interactuar con el señor pirata sería absurdo, pues él y yo existimos en tiempos diferentes. Sus explicaciones, que van más encaminadas a callar al escuincle, se prolongan un buen rato. Ah, lo quiere matar, es que es muy malo, es que el malo le pegó. Entenderán mi frustración si les ha tocado tener de vecino en el cine a alguien que está hablando durante la proyección. Solo que en mi caso no hay modo de pedirle que se calle al señor pirata. Así que una vez más se vuelve a salir con la suya este grandísimo cabrón.
Transcurrida una hora de película, el señor pirata vuelve a hacer de las suyas, pues resulta que se ha quedado dormido. ¿Cómo lo sé? Fácil, sus ronquidos lo delatan. Como no podía creer que eso estuviera sucediendo, pausé el DVD para verificar de dónde provenían los ronquidos, confirmando que era el señor pirata el de los problemas en las vías respiratorias. En ese momento mi fe en la humanidad cayó un 15% más, pues en teoría la chamba del señor pirata es relativamente fácil. Pones tu videocámara enfrente de la pantalla, le das play al DVD y listo, te sientas a disfrutar de una película. Sin embargo, este cabronazo se estaba jeteando en pleno horario laboral. La única justificación que hallé para el cinismo de este güey fue que efectivamente la película de Spider-Man estaba de hueva. Hubo otra ocasión en la que otro señor pirata también me llevó al baile. Distinto pirata, Mismo espíritu chingativo. solo que en esa ocasión estaba yo viendo la película Legión del año 2010 en una copia duplicada directamente de un DVD, de la que los dealers de piratería llaman clon, que son copias en las que la calidad de imagen y audio son fieles a las del disco original. En este tipo de piratería, si el encargado de duplicar el disco modifica cierta característica del menú interactivo del disco original, como el idioma o los subtítulos, entonces justo así será como el comprador de la versión pirata verá la película. O sea, estás una vez más a merced del señor pirata. Esa copia de Legión se duplicó de un DVD proveniente de Rusia, donde algunos DVDs se estrenan antes que en América. El menú principal del disco estaba escrito en ruso, pero el 99% de la película estaba hablada en inglés. Pero en el momento clave de la trama, cuando un ángel renegado le explica a otro por qué Dios ha desencadenado su furia contra la humanidad, resulta que al imbécil del señor pirata se le ocurrió poner el idioma original del disco, es decir, ruso, y sin subtítulos, justo y precisamente en el momento clave de la historia, y sin posibilidad alguna de modificarlo. Me debí quedar sin saber cuál era la explicación fundamental de la trama. Imagina que estás viendo por primera vez El Imperio Contraataca. Y cuando Darth Vader va a revelarle a Luke lo sucedido con su padre, en vez de oír la consabida frase, alguien así de huevos le cambia el idioma al ruso, debiéndote quedar con un incomprensible Niet, Luke, ja tvoj. Simplemente te ríes o lloras. Pero volviendo con The Amazing Spider-Man, y ya para terminar, una vez concluida la película, medité cuán curiosa había sido la experiencia. Me di cuenta que había sido mi elección comprar la pirata y no ir al cine. Efectivamente me había ahorrado una lana, pero me debí soplar todas las imposiciones del señor pirata. Me chuté todos sus comentarios durante la película. Se levantó estorbándome la visión varias veces. Su hijo echó todo el desmadre que pudo. Lloró, balbuceó, gritó, etc. Incluso, y esto sigo sin creerlo, el señor pirata se jeteó y roncó ñerísimo en la recta final de la historia. En pocas palabras, y no hay otro modo de decirlo, el señor pirata me hizo su perra durante toda la película. Y lo peor de todo es que fue por decisión mía. Hasta la fecha no he dejado la piratería, y aunque la moraleja parece ser que no debemos comprarla, confieso que más bien lo que cambié fue al dealer al que le compro los discos. Ya solo le compro a mi dealer de confianza, al que me da los discos garantizados. Pero ya después les platicaré cuáles son las consecuencias de esta nueva elección. Este fue el podcast de Los Desbalagados. Nos escuchamos en la siguiente.